Blackwater, tomo 3, La casa, capítulo 6, El saco de arpillera. Elinor y Oscar se despertaron de inmediato por el ruido de la explosión y los gritos tanto de Frances como de Quickney. Elinor se incorporó en la cama y oyó un disparo. La ventana de su dormitorio se hizo añicos y un cuadro de la pared opuesta se estrelló contra el suelo. Alguien estaba disparando contra la casa desde el dique. «Por el amor de Dios, Elinor, agáchate», exclamó Oscar. Pero Elinor no le prestó atención. Bajó de la cama de un salto y salió corriendo de la habitación gritando: «¡Frances! ¡Frances!». Sonaron más disparos. Elinor oyó cómo estallaban varias ventanas desde el primer piso. Cada vez que una bala impactaba en el lateral de la casa, se oía un golpe sordo. Una ventana pareció romperse en algún lugar del interior de la casa y Elinor oyó el grito de Sadie. Quickney estaba en la puerta de su habitación, sujetándose débilmente al marco de la puerta. Tenía ya el pulgar sobre el interruptor y estaba a punto para encender la luz del pasillo. «No», gritó Elinor. «No, es mejor que no vean dentro de casa». «Seguro que es Carl», gritó Quickney fuera de sí. Una bala entró por la ventana rota de la escalera, pasó zumbando por el pasillo e hizo estallar 3 cristales de la puerta del extremo opuesto. «Mamá», dijo Malcolm con tono vacilante. Él y Lucille estaban de pie en la puerta abierta de la habitación infantil, mirando los cristales rotos a sus pies. «Métanse en su cuarto», les indicó rápidamente Elinor. «Siéntense en el suelo y no se muevan». Los niños dudaron un instante. Andando, Lucille y Malcolm volvieron a su habitación y cerraron la puerta de golpe. «Quickney, entra tú también y siéntate en la silla del rincón. No te levantes, pase lo que pase». «Es Carl», repitió Quickney gritando con desesperación. «Quiere matarnos a todos». Los disparos, que habían cesado brevemente, se reanudaron. Elinor se apoyó en el marco de la puerta de su dormitorio. 2 balas se incrustaron en el techo del pasillo con un sonoro impacto. «Frances», llamó. «¿Mamá?». La voz aterrorizada de la pequeña llegaba débilmente desde el piso de abajo. «¿Dónde estás?». «Aquí en las escaleras. Me he cortado con el cristal». «Frances, no enciendas ninguna luz y no intentes volver a subir». «Señora Elinor». «¿Sadie?». «Sí, señora», dijo Sadie. «Sadie, no enciendas ninguna luz. ¿Puedes ver a Frances?». «Sí, señora». «Sadie, ven a buscarme», susurró Frances. «Sube las escaleras y recógela», dijo Frances, «y luego llévatela al pasillo delantero. No te acerques a ninguna ventana». ¿Quiere que llame a la policía, señora Elinor?» «No», respondió Elinor. «Oscar ya está llamando». Oscar se acercó por detrás y puso su mano en el hombro de Elinor. «No doy con el señor Key. ¿Estamos seguros de que es Carl? ¿Quién más va a disparar contra nuestra casa, Oscar?» «No lo sé, supongo que nadie. Están todos lejos de ventanas, Elinor», susurró Oscar, como si Carl Strickland pudiera seguir el sonido de la voz a esa distancia. «Lucille y Malcolm están en la habitación infantil. Están a salvo, al menos por ahora, porque están en la parte delantera de la casa. Quickney está sentada en la silla del rincón de la habitación de Frances. Algunos de los disparos han atravesado las mamparas y la ventana interior está rota, pero si se queda quieta no le pasará nada». «¿Y dónde está Frances?». «Abajo con Sadie. Les he dicho que se sentaran en el pasillo. Frances se ha cortado cuando ha estallado el ventanal de la escalera». «¿Se ha cortado mucho?». «No lo sé. Voy a llamar al doctor Benkis». Oscar volvió a la sala, que no tenía ninguna ventana que diera a la parte trasera de la casa, desde donde estaban disparando aquel loco, y llamó por el teléfono a Leo Benkis. Al rato regresó a la puerta. «Viene enseguida», dijo. «Le he dicho que tuviera cuidado y que...». Pero Elinor ya no estaba allí. Oscar la llamó con voz frenética. «¡Shh!», le chistó ella desde el rellano. Avanzaba gatas con cautela por el suelo cubierto de cristales rotos. En cuanto hubo dejado atrás el peligro del ventanal roto de la escalera,
Elinor se levantó y bajó las escaleras. Los cristales crujieron bajo sus pies. Voy a ver cómo está Frances, Oscar. Tú, quédate ahí arriba y asegúrate de que Quickney y los niños no se muevan de donde están. Elinor, no te vayas. Mamá, exclamó Frances. A pesar de las astillas y los fragmentos de cristal, Elinor se sentó en el último escalón, tendió los brazos hacia su hija y se abalanzó hacia ella. Frances, ¿te ha entrado algo en los ojos? ¿Me ves? Resonaron más disparos y crujieron de maderas astillándose. Está apuntando a la celosía, dijo Sadie en voz baja. Mamá, estoy sangrando. Vale, pero ¿me ves bien por ambos ojos? Sí, mamá. Muy bien, dijo Elinor, que le dio un beso y la apartó. Abrázate a Sadie, ¿me oyes? No la sueltes. Y tú, Sadie, quédate aquí abajo. Quien sea que está disparando sigue en el dique, pero ha roto todas las ventanas de la parte trasera y en cualquier momento puede empezar a rodear la casa, por un lado o por el otro. Si lo hace, quiero que tú y Frances se metan en la despensa y cierren la puerta, ¿me oyes? Hubo otro disparo, pero esta vez sonó dentro de la casa. Mamá, shh, es tu padre. Dispara a Carl por la ventana. El problema es que no creo que papá le diera a alguien, ni aunque lo tuviera justo delante sujetando el cañón. Elinor se levantó y se dirigió rápidamente a la puerta principal, pero en cuanto puso la mano sobre el pomo, Frances le preguntó con voz angustiada. ¿A dónde vas, mamá? Shh, chistó Sadie, agarrándola por la cintura para evitar que fuera tras su madre. Señora Elinor, ¿va a encargarse usted? Lo voy a intentar, Sadie, dijo Elinor, y salió. La puerta se cerró tras ella, y Sadie y Frances se quedaron abrazadas en medio de los cristales rotos, la oscuridad, la confusión y el miedo. Carl Strickland estaba tranquilamente sentado en el caminito que bordeaba la parte superior del dique, detrás de la casa de Oscar Caskett. Llevaba 2 rifles, una escopeta de 12 cañones, una caja de municiones de calibre 22 y una caja de cartuchos para la escopeta. En un momento dado lo había sobresaltado una luz blanca azulada que inundaba los pasillos del piso superior de la casa de los Caskett, pero la luz en cuestión le había permitido hacer añicos el ventanal de la escalera en la parte trasera. La luz se había extinguido de inmediato y Carl se había llevado una decepción al ver que no se encendía ninguna otra, pero había oído gritos y lo complacía pensar que por lo menos había asustado a la familia, aunque no hubiera tenido la suerte de matar a nadie. Carl esperaba que el sheriff llegara en cualquier momento, pero de momento no había ido nadie. No había previsto disponer de tanto tiempo, y en vista de la pasividad de los habitantes de la casa para defenderse, empezó a preguntarse si no debería bajar del dique, bordear la casa y disparar a través de los ventanales laterales. Sabía que en qué habitación estaba Quickney por sus característicos gritos, y por si acaso, había disparado otra vez a través del porche del primer piso y había esbozado una sonrisa al oír más cristales romperse en el interior de la casa. Esa era la habitación de Quickney. Imaginó la bala enterrándose entre los pliegues de las abundantes carnes de su esposa. Había visto una ráfaga de fuego procedente de otra de las ventanas del primer piso, pero la bala ni siquiera lo había rozado. Debía de ser Oscar Caskett, pensó Carl, que devolvió los disparos con mucha precisión. Pero en la casa también tenían armas, consideró Carl, de modo que tal vez era el momento de salir de ahí. Ya tendría otras oportunidades. Disparó 2 veces más contra la casa para vaciar el arma cargada. Entonces metió las armas en un saco de arpillera, junto con la munición. Se levantó, se sacudió el polvo y se escabulló por el otro lado del dique, aprovechando el peso del saco para frenar y mantener el equilibrio. Oyó un coche a lo lejos. La policía, pensó, y metió el saco en la barca con la que había cruzado desde la orilla opuesta. Empujó el bote hacia el agua hasta que éste flotó, y entonces se subió procurando mantener la embarcación estable. Al levantar los remos, le sobresaltó un leve chapoteo del río arriba.
aunque podría tratarse de cualquier cosa. Escrutó la oscuridad, pero no vio nada. Empezó a remar rápidamente el río a través, pero a pesar de su empeño, no logró evitar que la corriente arrastrara la barca en un ángulo pronunciado río abajo, la orilla del norte de Perdido, que no estaba protegida por ningún dique, era blanda y pantanosa. Más allá había una vasta arboleada de robles centenarios, donde había escondido el automóvil que había recibido de James Gaskell a cambio de su hijo menor. No había luna y el cielo estaba nublado. El Perdido fluía silenciosamente, rápido e implacable, en dirección al remolino de la confluencia, varios cientos de metros corriente abajo. Carl salió del bote con cuidado. Al poner el pie izquierdo en la orilla, este se le hundió en el barro que le cubrió el zapato. Lo levantó con una expresión de asco y se dirigió hacia un terreno más firme, arrastrando la barca tras de sí. Los robles, siempre vivos, de aquel soto, eran algunos de los árboles más grandes de toda Alabama y muy probablemente también de los más antiguos. En un área de entre 1 o 2 hectáreas, varias decenas de aquellos árboles, que no perdían sus hojas coriáceas en todo el invierno, se erguían como cúpulas negras, con unas ramas inferiores tan macizas que sus extremos se arrastraban por el suelo. Cada árbol formaba un dosel cerrado. Sombrillas vivientes engalanadas con musgo español bajo las cuales no crecía la hierba ni se refugiaba ningún animal y donde la oscuridad era cerrada aún durante la noche de luna. Incluso los niños que montaban en bicicletas sobre los túmulos indios, sin ningún temor ni escrúpulo, se negaban a jugar allí. Los robles y la arboleada eran majestuosos, pero desagradables. Parecían concebidos como un monumento a alguien que había estado allí mucho antes que los indios, los españoles, los franceses, los ingleses y los americanos, quienes sucesivamente habían considerado la arboleada como propia. El plan de Carl era esconder la barca debajo de uno de aquellos doseles, donde estaba bastante seguro de que no la encontraría nadie. Todavía no había terminado ni con los Gaskell ni con su mujer. Descargó el saco de arpillera del bote y lo dejó cuidadosamente en el suelo, en un pequeño claro entre 2 árboles cercanos a la orilla. Luego arrastró la barca hasta el roble más cercano, atravesó de espaldas la cortina de ramas y se adentró en aquel lobrego espacio. No se veía nada. Cuando una hebra de musgo le tocó la cara, se le escapó un grito ahogado. Dejó caer la barca bruscamente cerca del enorme tronco de roble y con los brazos extendidos regresó a tientas sobre sus propios pasos. El viento susurraba entre las ramas y otra hebra de musgo le cubrió la cara como una red que cayera sobre un animal acechador. Alargó la mano para apartarlo, pero los dedos se le enredaron en la fronda y la arrancó de la rama con gesto impaciente. Sus manos se toparon con una rama que no había visto. En cuanto salieron de debajo de aquel dosel, la oscuridad de la noche le parecería luminosa en comparación con aquella negrura inescrutable. Avanzaba con cautela, tratando de no golpear la cabeza ni enzarzarse en las ramas de los árboles, cuando un crujido más allá del perímetro del árbol lo detuvo en seco. Supo al instante que alguien estaba recogiendo sus armas. Un sonido de madera rota y otro estrépito más prolongado le indicaron que alguien había abierto su caja de municiones y había dispersado su contenido. —exclamó Carl, aunque su voz no sonó ni tan potente ni tan agresiva como habría querido. Atravesó rápidamente la cortina de ramas y salió de nuevo a cielo abierto. En el claro donde había dejado el saco de arpillera, había una mujer vestida con un camisón blanco que relucía empapado con el agua del río. De espaldas a Carl, recogió uno de los rifles y lo arrojó sin esfuerzo al Perdido. Carl echó a correr hacia ella, pero la mujer recogió las otras 2 armas y sin prisa alguna la arrojó también al agua.
Entonces se volvió a Carl y se situó frente a él. Era Elinor Caskett. Quickly sabía que eras tú. ¿Quién estaba disparando desde el dique? Carl se abalanzó hacia ella con una mano levantada para golpearla, pero ella se quitó de encima con el brazo, como si nada. La fuerza de aquel golpe lo hizo caer al suelo. Carl se quedó mirando a Elinor con incredulidad. Apenas podía distinguir los rasgos de su rostro en la oscuridad, pero su ceñido camisón seguía brillando. Mis armas, balbuceó Carl. Necesito el saco de arpillería, dijo Elinor. Carl se levantó de inmediato y la rodeó inseguro. ¿De verdad lo había golpeado con tanta fuerza como para tirarlo al suelo? ¿O simplemente había perdido el equilibrio y se había caído solo? Se detuvo detrás de ella. ¿Para qué?, preguntó. La mujer se giró y en su fugaz perfil, él creyó percibir una pequeña sonrisa. Ah, dijo Elinor. Para ti, Carl. La golpeó en el vientre con todas sus fuerzas, pero lo que encontró no era carne, sino algo más dúctil y resistente. Elinor pareció erguirse aún más tras el golpe. Levantó un brazo y algo que no era una mano agarró el hombro de Carl. Una presión súbita e implacable empujó a Carl hacia el suelo. Toda la fuerza cayó sobre un hombro, de modo que ese lado del cuerpo de Carl se comprimió al instante. La clavícula fue lo primero que se dio. A continuación las costillas se astillaron por la presión. Los fragmentos de hueso le perforaron el pulmón y le seccionaron una arteria. El fémur se le clavó en la pelvis y la rótula se hizo añicos contra el suelo. La presión le destrozó la espinilla y el pie. Carl soltó un grito, pero este quedó ahogado por la sangre que llenó el pulmón. Un lado de su cuerpo seguía entero, pero el otro lado había quedado comprimido a 1/3 del espacio que ocupaba antes. Con un gesto similar, Elinor puso aquella extremidad que no era un brazo sobre el otro hombro de Carl y lo aplastó sin contemplaciones contra el suelo. Carl la miraba con la cara desorbitada. Tenía el cuerpo destrozado, casi todos los huesos dislocados, los ligamentos rotos y los órganos desplazados. La columna vertebral seguía intacta, pero eso solo sirvió para que el cuerpo se le curvara como si fuera una bola. Era la mitad de alto que antes. Intentó enderezarse instintivamente y ponerse de pie, pero su cuerpo, por supuesto, no le obedeció. Apenas logró estirar un poco el cuello hacia arriba y levantar el maltrecho mentón en el aire nocturno. De repente, se dejó caer ante él. Pero sus movimientos no fueron los de una mujer poniéndose en cuclillas o de rodillas, sino los de otro tipo de criatura. Carl oyó cómo el vestido de Elinor se rasgaba por una decena de sitios, como si de repente no pudiera contener el cuerpo que cubría. Tenía la cara de la mujer a medio metro de la suya, y en la oscuridad vio que su rostro se había vuelto más ancho, plano y redondeado. Tenía unos ojos enormes y saltones y una boca monstruosa y sin labios de los que salía un siseo húmedo, con una sonrisa que no tenía nada de humana. La mujer volvió a levantar los brazos y Carl jadeó y se estremeció ante el golpe que estaba seguro que iba a matarlo. Pero el golpe no llegó, solo la oscuridad y el olor abrumador a arpillera. Le estaba cubriendo el cuerpo con el saco. Carl rezó para que llegara la muerte, pero esta no llegó, y tampoco perdió la conciencia, aunque su cuerpo de cuello para abajo era una explosión de dolor continua. Su cabeza conservaba una claridad inmisericordia. El dolor, se dijo, no habría sido peor ni en 1000 muertes, ni en 1000 años de infierno, pero Carl se equivocaba. El dolor empeoró de pronto cuando Elinor lo levantó en el aire dentro del saco de arpillería y lo empezó a trasladar boca abajo a otro sitio. El saco no se arrastraba por el suelo ni golpeaba contra las ramas de Elinor, de modo que ésta debía de estar cargando con él con una sola mano y bastante distancia de su cuerpo. Pero, ¿qué mujer o qué hombre tenía tanta fuerza? El cerebro de Carl se llenó de sangre, sus miembros rotos, amontonados,
se amontonaron alrededor de su cabeza dentro del saco de alpillera hasta sofocarlo. Los fragmentos de su brazo izquierdo lo asfixiaron. Carl Strickland había sido un hombre corpulento, pero ahora estaba metido en un saco en el que no habría cabido ni su propia hija. Y sin embargo, aquella confusión de miembros rotos que lo embosaban no lo asfixió lo bastante rápido y mantuvo la conciencia el tiempo suficiente como para darse cuenta de que lo llevaban al río. Elinor se adentró en el agua. Carl percibió en la parte superior de la cabeza como el agua del río iba impregnando la arpillera. Luego sintió con más fuerza como la corriente del río le apretaba la tela contra el oído. El olor a húmedo, cada vez más intenso, fue invadiendo los confines del saco, y Carl notó el sabor del barro perdido como cuando el agua empezó a llenar el saco y a meterse en la boca. No fueron las arterias seccionadas, ni los pulmones perforados, ni los órganos aplastados, ni los huesos quebrantados, lo que mató al marido de Quigley. Carl Strickland murió ahogado en el agua de perdido.